Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you, guys. So as I was telling you, here you have some statements, some sentences. I'm going to ask you guys if you agree or disagree with these statements. For example, here we have the internet makes our lives easier. What do you think? Do you agree? Do you disagree? Marjorie, what do you think? Internet makes our lives easier. Maybe yes. Why? Because the internet is more important and it's easier to navigate in diverse page. Okay, it's easy to navigate in any page. Good. What do you think about this, Leandro? Is the internet the one that makes our lives easier or not? Yes, teacher. Why? Because easy the communication in the world, and the internet is very entertainment. Okay, good. So with the internet, we can get an easier communication, and also we can relax, we can entertain. Good. What do you think about this? Sebas, personality is more important than beauty. Do you agree or disagree? Agree. Why? Because the personality is the beautiful the person. Okay. So what do you think about the same question, Pame Utreras? Is personality more important than beauty? Agree, because the personality of people and their way of being is more important than beauty. Okay, good. So personality is more important than beauty. What do you think, Emory? Is personality more important than beauty? Yes, teacher, because the personality is for always. The beauty is for time because because older the people. People gets older, exactly. So beauty is just something temporary. It means that when we get older, we probably are going to change physically, but our personality is going to remain. So personality is indeed more important than beauty. Very good, guys. So we have the last statement over here. What do you think about this? Money is more important than love. What do you think? Daniel Bolaños, is money more important than love? For me, I think that no, because the love and the be happy is more important when you stay with people that you love. Okay, good. So for you, it's more important to share time with people you love than to have a lot of money. That's good.
What about you, Elvis? What do you think? Is money more important than love? Disagree, teacher. For me, the love is more important than money because it makes you more sensitive and the someone's situation. Very good. So this is very important what Elvis said. Love is important because we get more sensitive. We are more we have this kind of how do we say empathy with someone else. So love make us be in the shoes of other person and understand better the other ones. Sí, el amor en realidad es the feeling, right? El sentimiento que mueve a la gente. Very good. So money just goes and comes. It's as beauty, something temporary, right? El dinero viene y va. Pero el amor de las personas que queremos es el que importa, ¿verdad? Good. So as you can see here, and as I just show you, today we're going to learn some phrases we can use when we agree or disagree with a specific topic. So we can make or we can participate in a debate, in a conversation, or we can give our point of view in some specific topics. Obviously, we're going to do it in English, and for you to see how it goes, we're going to watch some short videos from the book so we can get an idea of how do we use and which are these phrases to agree and disagree. Okay. Les voy a compartir, son dos videitos cortitos en los que vamos a ver cómo se utilizan y vamos a tratar de reconocer cuáles son esas frases que nos permiten a nosotros estar de acuerdo o tal vez no tan de acuerdo en una conversación. ¿Sí? Estas frases nos van a ser muy útiles cuando queremos debatir algo, dar nuestro punto de opinión, ¿sí? O sobre todo estar o no estar de acuerdo en un tema en específico. So, let me share with you the screen. And guys, pay attention to the video. Try to listen or try to recognize phrases that can help us to agree or disagree. Okay. Traten de escuchar todas las frases o reconocer al menos las frases que nos permiten estar de acuerdo o no estar de acuerdo con algo. Can you see the screen? Can you see the video? Yes, teacher. Okay, thank you, Adrian. So pay attention, guys, and don't get scared because of the sound. No se asusten por el sonido, porque ya empieza el video. Pay attention, everybody. So, any plans for the rest of the week? No, not really. Oh, tomorrow I've got to take the car to the garage. It's making a strange noise. Must be the engine. Oh, what a pain. Yeah. What kind of car have you got? It's a Nissan. It's strange. Normally these Japanese cars are very reliable. That's true. Japanese cars are normally reliable. Yeah, but I'm afraid Nissan is actually Korean. I don't think so. I'm pretty sure it's Japanese. I'm sorry, but it's definitely Korean. I remember reading an article about the factories in South Korea. Well, maybe Nissan have factories in Korea, but that doesn't mean it's a Korean company. I think they just make some of them in Korea. Maybe you're thinking of Toyota. That's a Japanese company.
That's right. Toyota is the biggest Japanese car company. Exactly. Yes, but the second biggest is Nissan. Then Honda, probably. Or maybe Suzuki. Oh, I'm sorry. But firstly, Nissan isn't a Japanese company, like I said. And then Mazda is a much bigger company than Suzuki or Honda. I'm not sure about that. I think they're all a very similar size. And Nissan is Japanese. No, I really think... Oh, never mind. It's not important. Maybe you're thinking of Mitsubishi. They're a big Japanese company. No, I have a Nissan. That's what I'm talking about. In Korea, there's Kia, and I'm sure Nissan. Mark? And maybe I was thinking of Hyundai. Mark! Oh, sorry. Okay, guys, so as you could see, these two guys over here on the video, they were discussing something about the brands of the cars, right? Estaban discutiendo un poco sobre las marcas de los carros. We're going to see once again the video because some other students just entered into the class. And you're going to recognize which phrases do they use to agree or disagree. Remember that they were like, one was sure about something and the other one wasn't so sure. Okay, so pay attention again to the video. So, any plans for the rest of the week? No, not really. Oh, tomorrow I've got to take the car to the garage. It's making a strange noise. Must be the engine. Oh, what a pain. What kind of car have you got? It's a Nissan. It's strange. Normally these Japanese cars are very reliable. That's true. Japanese cars are normally reliable. Yeah. But I'm afraid Nissan is actually Korean. I don't think so. I'm pretty sure it's Japanese. I'm sorry, but it's definitely Korean. I remember reading an article about the factories in South Korea. Well, maybe Nissan have factories in Korea, but that doesn't mean it's a Korean company. I think they just make some of them in Korea. Maybe you're thinking of Toyota. That's a Japanese company. That's right. Toyota is the biggest Japanese car company. Exactly. Yes, but the second biggest is Nissan. Then Honda, probably. Or maybe Suzuki. Oh, I'm sorry. But firstly, Nissan isn't a Japanese company, like I said. And then Mazda is a much bigger company than Suzuki or Honda. I'm not sure about that. I think they're all a very similar size. And Nissan is Japanese. No, I really think... Oh, never mind. It's not important. Maybe you're thinking of Mitsubishi. They're a big Japanese company. No, I have a Nissan. That's what I'm talking about. In Korea, there's Kia, and I'm sure Nissan. Mark? And maybe I was thinking of Hyundai. Mark! Oh, sorry. Okay, guys, did you catch any of the phrases that they use in order to agree or disagree? Yes, teacher. Tell me, Daniel. I listen. I'm not sure about that. Okay, I'm not sure about that. Good. So what other phrases? Teacher, Yes, tell me. and they also say, I'm sorry, but fiercely, and explain the point of view of that person. Exactly. I'm sorry. And then you explain what you think. Very good. What other phrase do they use?
Exactly. Okay. Something else. That's true. That's true. Exactly. They agree while they say this phrase. Mhm. Also, I don't think. I don't think so. Very good. I don't think so. That's right. Okay, that's right. Something else you told me. Good, that's right when we are agreeing with something. What else? What other phrases from the ones here on the list do you think they said? I'm afraid. I'm afraid, exactly. I'm afraid. Right. Let me just write it over here. Good, I'm afraid. Yo me temo, ¿no es cierto? Eso es casi siempre cuando no estamos de acuerdo con algo. See, we used I'm afraid. Okay, so did you listen to something else maybe? Definitely. Definitely wasn't indeed very used in the video, but the other phrases, yes, you use it or they use it when they were discussing. In this case, in the case of the video, as you see, people were discussing about a specific topic. Sí, los personajes estuvieron pues discutiendo sobre un punto de vista, sobre un tema, ¿no? En específico, si Nissan era o no era japonesa, una empresa japonesa. So sometimes we are going to discuss or we are going to disagree in a specific point of view or topic. That's why we're going to use these kind of phrases. So from the ones that we have here with the thick, what do you think or which phrases do you think we can use to agree? ¿Qué frases de las que tenemos señaladas con el visto creen ustedes que son las que podemos ocupar cuando estamos de acuerdo con algo? What do you think? Which phrases can we use to agree? Adrián. That's true. That's true. Good. This one. Exactly. Exactly. This also helps us to agree. What else? That's right. That's right. Good. So, with which other phrases can we disagree? ¿Con cuáles entonces nosotros estamos en desacuerdo? Disagree. I am not sure about that. Okay, I'm not sure about that. Good. Disagree. I'm sorry, but. Very good. I'm sorry, but, right? I don't think so. Don't think so. Good. And the last phrase we can use. I am afraid. I am afraid. I'm afraid. This phrase is going to be helpful when we are disagreeing with someone else. Sí, cuando estamos en desacuerdo con alguien,
vamos a ocupar estas frases. Mucho ojo, cuando ustedes están de acuerdo o en desacuerdo, no es que todo es blanco o negro, ¿no? No es que vamos a tener extremos siempre en acuerdo, siempre en desacuerdo. No, también podemos estar parcialmente de acuerdo o parcialmente en desacuerdo, ¿sí? Es decir, que estamos de acuerdo con una parte del punto de vista o de la exposición de un tema, pero tal vez nosotros tenemos una opinión un poco distinta sobre ese tema. Cuando nosotros queremos estar o queremos empezar a ocupar una frase en la que estamos de acuerdo con algo y no tan de acuerdo con otro punto, estaríamos ocupando frases to partially agree or partially disagree. Sí, para estar de acuerdo parcialmente, es decir, hasta cierta parte, y lo mismo estar en desacuerdo hasta cierta parte, ¿no? So those phrases, we're going to see a bunch of more phrases that will help us to partially agree and partially disagree. Sí, ya les voy a indicar cuáles son esas frases que nos permiten a nosotros estar parcialmente de acuerdo, ¿sí? O estar totalmente de acuerdo o de desacuerdo en algo. Okay? So, we're going to listen, guys, these five short conversations, we can say, and you're going to help me completing them with the phrases we have choose to agree or disagree. With these phrases, you will help me to complete these 5 sentences, okay? So pay attention, guys, because you are going to listen to these conversations and you will help me completing the blank spaces. Sí, vamos a escuchar estas pequeñas conversaciones y me van a ayudar a completar los espacios en blanco con las frases que acabamos de elegir en la primera parte. Pay attention, everybody. Track 3.62. 1. Rock music is the best kind of music. I'm not sure about that. Classical music is more relaxing. So what's the phrase we need to put over here? I'm not sure about that. Exactly. I'm not sure about that. Oops, I wasn't writing. There we go. I'm not sure about that. Very good. So I'm not sure about that. Let's listen to the second conversation. Two. Basketball is the most interesting sport. That's true. It's so fast and exciting. So what's the phrase over here? That's true. That's true. That's true. Es verdad, ¿no? That's true. Good. Es verdad, estoy de acuerdo, ¿no? That's true. Let's listen to the next conversation. 3. Beach holidays are boring. You're absolutely right. I prefer to stay in big cities. So you're up. What? Absolutely. Absolutely. Casito se me escapa. Yes. Absolutely. Right. You're absolutely right. Estás totalmente en lo correcto. Very good. Let's continue listening the next one. Pay attention. 4. English food is boring. Oh, please. It's much more interesting than it used to be. So what would you use? Oh, plate. Oh, please. Good. Oh, please. This one is definitely when, or you're going to use this one when you disagree with someone. Sí, cuando no estamos de acuerdo con alguien, vamos a ocupar esta. Oh, please. Ok. Ay, por favor. Es demasiado, es mucho más interesante de lo que solía ser, dice, ¿no?
It's much more interesting than it used to be. Let's listen to the final conversation. Pay attention, everybody. 5. It's a bad idea to listen to music when you study. I'm sorry, but I think it helps you concentrate. So what do we write over here? I'm sorry. Good, Maffer. I'm sorry, but, sí, lo siento mucho, pero yo creo que escuchar música ayuda a concentrarse. Hey, so, help me, guys, completing this information with what you think is true for you, con lo que sea real o en realidad sea algo que ustedes piensan. Ayúdenme a completar. Write on the chat, write on the Zoom chat, escriban en el chat de Zoom, who do you think is the best artist ever? ¿Quién es el mejor artista de todos los tiempos para ustedes? Who? Who do you think is the best artist ever? ¿No les gusta ningún artista? Ok, aquí ya tengo a alguien. For me, the best artist is Freddie Mercury. Good, thank you, Daniel. Nikki nos dice Michael Jackson is the best artist ever. Up to this point, I agree with you guys that these two artists are very good. So let's see what other artists do your classmates think are the best. Adele is the best artist ever, says Odalis. Good. Selena Quintanilla is the best artist ever. Good. As you can see, here we have some topics that not all the people is going to agree with. No, aquí tenemos ciertos temas en los que no todas las personas van a estar de acuerdo. Not everybody is going to think that they are. Okay, Enrique Bunbury is the best. Michael Jackson is the best. Ed Sheeran is the best. Americo is the best. So here we have different bands and singers that you think are the best. Elvis Presley, BTS, Ice Cube, good. So we have different names. Sometimes we're going to agree, and in some other cases, we maybe won't agree, right? I don't even know what some of the artists sing. Sí, en algunos casos ni siquiera sé que cantan, ¿no es cierto? Entonces es un poco complicado opinar si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Good. Very good, guys. So I can see some of your favorite artists. Lady Gaga, Eminem. Good. Adele. As you can see, some of the artists are repeating. Maybe it's because they agree with the other classmates that they like how this artist performs. Good. With this one of the artists, we have covered also the one from the singer. So I'm going to ask you one more. Les voy a preguntar algo más. What do you think is a great film? ¿Cuál será su película o creen ustedes que es la mejor película? Which one do you think is a great movie?
Vamos pensando, ¿cuál será la mejor película para ustedes? Spider-Man No Way Home, good. Inception is a great film, exactly. Interstellar is the best movie, very good. El viaje de Chihiro, The Hunger Games is a great film. Pulp Fiction, good. So you're writing very interesting movies, guys. Tick, tick, boom. For me, the best movie is Fast and Furious, good. El Castillo Vagabundo, okay, we have, so sorry, Titanic. And I haven't seen this one. Probably I'm going to see it. Very good. Thank you, guys. You are making such a good recommendations of movies. Están al día con las películas de ustedes. 101 Dálmatas. King Richard is the best movie. Good. So you have told me a lot of the best movie is Straight Outta Compton. The best movie is Soul. Luz de Luna is the best movie. Good. So we have different movies right here. Some of them you wrote it in English, the title completely in English. Some others are going to be in Spanish. It doesn't matter. You did a good job. Very good. So sometimes, and when you don't know what is the topic, or in this case, the movie about, probably you are not willing to give a good agreeing or disagreeing opinion. Sí, cuando no sabemos o no hemos visto la película en este caso, no podemos dar no podemos estar tan de acuerdo o en desacuerdo con algo, ¿no? So, good. I listened to, I read all your movies. Raise your voice. Good. So, here we have some, as we said previously, we have some phrases we can use in order to agree or disagree. What are we going to do now, guys? I'm going to show you some extra phrases you can use. Okay? Vamos a ver algunas frases extras que podemos ocupar para estar de acuerdo o en desacuerdo. Here we have, as you can see, a chart of how to begin with the agreeing opinion or disagreeing opinion. Okay? Cuando ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con la opinión de alguien más, podemos empezar con estas frases, ¿no? I agree with you 100%. I agree with you entirely. Sí, estoy de acuerdo contigo al 100%. Estoy de acuerdo contigo completamente, ¿no es cierto? Otra forma como de estar de acuerdo sería absolutamente, exactamente, definitivamente, ¿no? Estamos siendo muy directos. Is fair enough. Estoy de acuerdo, ¿no? I completely or totally agree with you. Pay attention to this. This is a very common mistake students used to make. ¿Sí? En español, nosotros decimos yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Oración en español. Estoy de acuerdo con tu opinión, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué significa este verbo que tenemos aquí que dice agree? ¿Cuál es el significado de este verbo? To agree. ¿Estar de acuerdo? Estar de acuerdo.
Perfecto. Es decir, que ya el verbo en sí, el significado de este verbo es estar de acuerdo. Sin embargo, hay estudiantes que traducen literalmente la frase y en inglés cometen el error de poner I am agree. ¿Sí? Cuando ustedes hacen esto, están redundando dos veces. ¿Sí? Estamos diciendo, yo estoy de acuerdo. Dos veces. No podemos estar de acuerdo, ¿no es cierto? Solo una vez. Eso quiere decir que cuando ustedes ocupen el verbo agree o disagree, it's never going to be with a verb to be. Sí, nunca, nunca, nunca vamos a ocupar este verbo agree o disagree con el verbo to be. Sí, va directo. Después del sujeto ocupamos directamente este verbo. Sí, por lo tanto, como pueden ver ustedes en las frases, tenemos I agree with you or I agree with your opinion. I approve it. I couldn't agree more. Sí, no podría estar más de acuerdo. I feel the same. So these are some phrases you can use to agree. ¿Qué pasa cuando ustedes no están de acuerdo con algo? Pueden ocupar todas las frases de la columna derecha, ¿no? The ones from the right side. So we have here, I don't agree, I disagree. Sí. En el caso de estas dos primeras frases que tenemos aquí, dicen exactamente lo mismo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo y yo estoy en desacuerdo. Sí, las dos significan lo mismo. Que no compartimos la opinión de alguien más o no. No estoy de acuerdo o yo estoy en desacuerdo. Both means something negative in this case. No tenemos como que esa parte negativa, no estar de acuerdo con algo o con alguien. Good. Here we have some other phrases as well. Like, I'm afraid that is not quite true. ¿No? Yo me temo que eso no es tan real, no tan verdadero. I beg to differ. Sí, no. Lo siento mucho en diferir, en no estar de acuerdo con lo que tú piensas. I cannot share this view. Sí, esta también es muy usada. No puedo compartir tu punto de vista. ¿Sí? A eso se refiere. Or couldn't agree with you less. No podría estar menos de acuerdo contigo. Es decir, que no comparto tu opinión. Okay? So here we have some phrases. But there are some more, guys. Hay muchas otras frases más. Como yo les decía, hay algunas frases también que nos van a permitir estar de acuerdo, en desacuerdo y parcialmente, ¿no? En este caso tenemos las frases de partially agree. Estar parcialmente de acuerdo con algo. Sorry, guys. But in this case, for example, we have I'm not sure. Sí, cuando ustedes no están al 100% seguros de algo, como yo les decía, si no han visto, por ejemplo, la película que ustedes me mencionaban o no han escuchado al cantante que ustedes mencionaban, pues no pueden decir I absolutely agree, ¿no? Sino que van a decir I'm not sure. ¿No es cierto? No estoy tan segura. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? I see your point, but mucho ojo con estas. Todas las que tienen o las frases que están acompañadas del but es porque van a cambiar, ¿no es cierto? O vamos a contrastar. Puedo ver tu punto de vista, es decir, estoy de acuerdo con una parte, pero
Acuérdense que el pero siempre es porque hay algo más, ¿no? Pero tal vez no estoy de acuerdo con esto, ¿no? So these are some phrases we can use to partially agree and to partially, in some cases, disagree. To see the ones who help us disagree, para ver las frases que nos van a permitir parcialmente no estar de acuerdo, sí, vamos a ver el siguiente cuadro. Look at this. Here we have agree strongly, agree, partially agree, disagree, and strongly disagree. Sí, aquí tenemos un cuadro mucho más evidente de qué frases ocupamos cuando estamos totalmente de acuerdo, ¿no? I couldn't agree with you more. You're absolutely right. I agree with you 100%. Sí, estas serían algunas frases que nos permiten estar 100% de acuerdo con alguien. Then we have some phrases to agree. Algunas frases para estar de acuerdo como I agree with you. I think you're right. Y cuando estamos entre que sí y entre que no, como que sí nos convence una parte, pero no todo, podemos ocupar estas frases, ¿no? I agree with you in principle, however, ¿sí? Estoy de acuerdo contigo en un principio, pero, ¿no? Y empezamos con nuestra opinión. That's mostly correct. Es mayormente cierto, pero, ¿no? Es como cuando vamos a introducir lo que en realidad nosotros pensamos. Y también tenemos frases para no estar de acuerdo. En este caso, to disagree. For example, I'm afraid or I'm sorry. Pero cuando ustedes están totalmente en desacuerdo, es decir, no concuerdan para nada con lo que alguien más dice, podemos ocupar estas frases. That's completely wrong. ¿Sí? Eso está completamente equivocado, completamente mal. Or, I'm sorry, I couldn't agree with you less. ¿Sí? Lo siento mucho, pero no puedo estar de acuerdo contigo. No podría estar menos de acuerdo contigo. Okay, guys. Now that you know, now that you have seen these phrases to agree and disagree, ¿sí? Ahora que hemos visto las frases para estar de acuerdo o estar en desacuerdo, we are going to see once again, not pictures, but 3 statements, ¿sí? Vamos a ver 3 temas, 3 frases, ¿ok? What are you going to do, guys? ¿Qué es lo que van a hacer con estas 3 frases que van a ver en pantalla? You are going to send a WhatsApp voice message. Vamos a enviar un grupo de voz, un mensaje de voz del grupo de WhatsApp. Y ustedes me van a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo con estas 3 oraciones. Okay? So you will have to record your voice and send a voice message to the WhatsApp group saying rather if you agree or disagree with these 3 statements, okay? Es decir, vamos a grabarnos, a enviar el mensaje de voz. Sí, esta sería como nuestra speaking practice. Sería nuestra práctica de speaking del día de hoy. ¿Sí? Y ustedes van a decir obviamente su nombre y me van a contar si están de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 3 frases. First we have, homework should be banned. ¿Sí? Los deberes deberían quedar prohibidos, deberían ser prohibidos. Es decir, nadie debería hacer deberes. Do you agree or disagree? Or partially agree, maybe. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Están parcialmente de acuerdo? Number 2, we have playing video games is bad for health. Sí, en la segunda tenemos jugar videojuegos es malo para la salud. ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo?
Y en la tercera tenemos university students should wear a uniform. ¿Sí? Los estudiantes de universidad deberían utilizar un uniforme. ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Qué opinan? No se olviden, chicos, de usar las frases, pero también exponer el por qué, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dicen, teacher, answering to the first one, I agree or I totally agree that homework should be banned because teachers send a lot of homework. Sí, pueden decir, por ejemplo, referente a la número 1, yo creo que estoy de acuerdo en que se prohíban los deberes porque los profesores nos mandan muchos deberes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes van a decir el por qué. ¿Por qué están de acuerdo? ¿Por qué están en desacuerdo? ¿Ok? Is it clear what you have to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Regarding to the last topic we have on the unit and on the whole semester, we're going to learn to use some linkers in the past or some linking words we can use in the past to write a story. We have done this previously. Sí, ya hicimos un ejercicio un poco parecido anteriormente sobre escribir una historia. ¿Qué frases podríamos ocupar para escribir una historia? Pero esta vez nos vamos a enfocar en las linking words, ¿sí? En las palabras que nos permiten unir los pensamientos para contar una historia. What are we going to do, guys? Here we have a short exercise. We're going to think about this. Where do you normally read or hear stories? ¿Qué o dónde ustedes usualmente escuchan historias o leen historias? Where do you usually hear or read stories? Mafer, help me with the answer of number 1. Where do you normally hear or read stories? ¿Solo la 1 o la 2 también? Me vas a ayudar contestando la 1. I think about read stories. Where do you read? ¿Dónde lees o dónde has leído historias? I read in my house. Okay. You read some stories in your house. And where do you find those stories? ¿Dónde encuentran historias? ¿Ven historias en TikTok? ¿Leen historias en libros? I read the books. Okay, you're reading the books. That's a good one. This is like the classic instrument. I read, ¿cómo sería? ¿Qué quieres decir? No sé si son de acción, pero he leído Juego de Tronos. Okay. It's like a very long story, that one. Oh. Sí, es una historia muy larga la de Juego de Tronos, ¿no? Sería como un cuento o un libro muy, muy largo. Very good. Help me, someone else. Where else can you read or maybe listen some stories? Maybe in the social media, in books, in magazines. That's good. Thank you, Jody. Generalmente ustedes escuchan, ¿no? Historias ahora con las diferentes aplicaciones, with the different apps. You can listen to
short stories, or you can see videos on social media. And you can also read stories, as your classmate said, in magazines, in books, right? Those are like the most common ones. Son las más usuales, ¿no? Ahora, sobre todo se enganchan mucho por las redes sociales. Now you listen to the stories. Ahora les gusta escuchar más que leer las historias. So, tell me guys, who do you know who is good at telling stories? ¿A quién conocen que sea muy bueno contando historias? Dross Roxanne is good at telling stories. They are very interesting. Okay, so what was the name of the author of the stories? Was it Roxanne? No, he tells stories. Él narra Okay. stories. Sí, en ese caso, no, hay gente que es muy buena narrando historias, ya sea de forma escrita o contando historias de forma oral, ¿no? And we can see that, for example, when you are good at telling stories in a written way. For example, you have bestsellers. ¿Sí? Cuando ustedes son buenos contando historias escritas, es decir, escribiendo libros, contando cuentos, llevando, plasmando algo de forma escrita, se da en el caso de los bestsellers, ¿no? De los libros más vendidos, porque mucha gente está de acuerdo con que son buenas historias. And the same happens, but in the oral way. También tenemos lo mismo de forma hablada, ¿no? Some people are better telling stories than others. Who do you think are better telling a story? Men or women? ¿Quién creen ustedes que cuenta mejor una historia? ¿Los niños o las niñas? ¿Hombres o mujeres? What do you think? Who's better telling a story? Oh, Dalis, who do you think it's better telling a story? ¿Quién crees que sea mejor contando una historia? ¿Los hombres o las mujeres? Nobody. Daniel, who do you think is better? Me, teacher. Yes. The the woman, because she's lies. Because lie. Oh my God. Ese Danielito, cómo nos difama. Dice que somos mejores contando historias porque mentimos. Ahí se inventan buenas historias, ajá. So, women made up some stories, okay? Se inventan, ¿no? We made up some stories, good. What do you think, Vane? Are women better to tell stories than men? ¿Qué creen? ¿Serán? I think anyone can tell a story. Anyone can tell a good story. Good. Cualquiera puede contar una buena historia, pero sí las mujeres somos como que más detallistas, ¿no? Es como que cuando ustedes quieren contar el chisme, chuta, pero con punto y coma, ¿no? Y estaba vestida así, y fue así, y dijo así. Y como dice Daniel, they made up things, ¿no? Aumentan cosas, quitan cosas, de todo. Good. So we're going to learn how to link, or use some linking words to connect
some events from the past when we want to tell a story. Okay, so we're going to begin with this. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio. Okay, here we have the beginning of the story. Aquí tenemos el inicio de la historia, ¿sí? Here it is the first sentence of the story. Esta sería la primera oración de la historia. ¿No? Once upon a time. Sí, esta es una oración que se ocupa mucho en los cuentos sobre todo y que en español sería cuando ustedes dicen hace mucho tiempo, ¿no? Once upon a time, a goblin lived in a little house in the wood with his pet, Poodle Garrett. ¿Sí? Hace mucho tiempo había un duende que vivía en una pequeña casa en el bosque con su mascota, el Poodle Garrett, un perrito, ¿no? Un perrito French Poodle que se llamaba Garrett. So, what are we going to do? I'm going to ask you guys to tell me one sentence that can go after this first sentence. So you are going to tell me what is going to happen in the story. Vamos a construir una historia con 5 oraciones, 5 oraciones. ¿Sí? Voy a preguntar a 5 personas para que me ayuden a ir uniendo esas oraciones. ¿No? Ya tenemos la primera, el inicio de la historia. Can you please help me with what happens next? ¿Qué pasará después, Elvis? Give me a sentence. What happened next in the story? How would you continue the story? ¿Cómo continuarían ustedes la historia? Then the goblin. Okay. And the goblin, what happened? Go to the forest with his pet. But he get lost on the place. And got lost. Good. Thank you. So then the goblin went to the forest again with his pet and got lost in this place. How did the story end? ¿Cómo terminó la historia? Tell me what happened in the end. Vamos a ver qué opinan y cómo van a hacer que termine la historia. Pame Pineda, ¿cómo podría terminar la historia? Finally, meet the boy and help him. Okay. Good. Finally, he met the boy and helped him. So thank you guys to the ones that helped me with the sentences. Sometimes, and this is a good exercise because one of the parts of the writing on the PET exam, it's going to be write a story. Sí, una de las partes del examen de suficiencia, sobre todo la parte escrita, es escribir una historia. Y aquí ya estamos practicando para eso. In this case, we have 5 different sentences, right? Tenemos 5 oraciones diferentes. But they like something else is missing here to give it more sense.
para darle más sentido y que no sean solo oraciones. Sí, en el aire y darle un sentido o un contexto de historia, we are going to use some linkers or some linking words para conectar estas frases. Y que nos quede una historia mucho más interesante, más atractiva, podemos ocupar las linking words. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esas linking words que nos permiten a nosotros contar una historia de forma mucho más detallada, de forma mucho más atractiva. ¿Sí? Y recuerden que casi siempre todas las historias van a ser en el pasado, ¿no? Estamos describiendo algo que sucedió. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el uso de los tiempos, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta también, vamos a ver que estas linking words de las que les estoy hablando son palabras que nos permiten conectar estos sucesos del pasado. Let's see what are those famous linking words. Look at this. Here we have the linking words we're going to use. Aquí tenemos las palabras que nos van a permitir unir, ¿no? Unir estas historias, estas frases o estas oraciones y formar una historia interesante. So here we have the phrase a minute later, ¿sí? Un minuto después. Suddenly, esta frase, o bueno, esta palabrita es muy, muy ocupada. Suddenly, do you know what's the meaning of this? De repente. De repente, exacto. Se utiliza mucho en las historias o también de forma hablada se utiliza mucho, ¿no? Suddenly. Cuando algo ocurre sin previo aviso, ¿no? Suddenly, we have after a while, después de un tiempo, ¿no? Later that week, es decir, después en esa semana, ¿no? Later that week. The following day, para hablar del siguiente día, ¿qué sucedió el siguiente día? About an hour later, ¿sí? Más o menos una hora después. Si ven ustedes estas linking words, básicamente nos están ayudando a delimitar como tiempos, ¿no? O hablar qué pasó después, para que no ocupemos durante toda la historia later o then o next. ¿Sí? Es una forma como de variar el vocabulario y que no ocupemos las mismas palabras siempre. Now that we know these words, these linking words, help me guys to complete these 6 sentences right here. Aquí tenemos 6 oraciones. Ayúdenme a completar con el linking word que ustedes consideran es el que mejor calza aquí. ¿Ok? In the first sentence, we sat down under the tree, feeling very sorry for ourselves. ¿Sí? Aquí ya tenemos la número 1. Nos sentamos bajo un árbol, sintiéndonos muy, how do we say this word, sorry? Muy apenados por nosotros mismos. Y luego tenemos un espacio. ¿Qué pondrían ustedes aquí? We heard a sound, dice. Escuchamos un sonido. Suddenly. Suddenly could be, okay. So, nos sentamos, estábamos hablando y de repente escuchamos un sonido, ¿no es cierto? Suddenly, we heard a noise. Good. What about number 2? ¿Cómo utilizarían ustedes la número 2? We got up and walked on quickly. Nos levantamos y caminamos rápido. We came to the top of a small hill.
¿sí? Llegamos a la cima de una pequeña loma. ¿Cuál de estos ocuparían? Ya tenemos el suddenly. A minute later. A minute. Okay. Do you think a minute later would be? Podría ser, ¿no? Un minuto después llegamos a la cima de la montaña, pero mucho ojo porque dice nos levantamos y caminamos rápido. ¿Sí? ¿Creen que en un minuto llegamos a la cima de una montaña? ¿Cuál nos quedaría mejor? After a while. After a while, that makes much more sense, right? Esa como que tiene más sentido, ¿no? Nos levantamos y caminamos rápido. After a while, después de un tiempo, after a while, we came to the top of a small hill. Si después de un tiempo llegamos a la cima de una montaña. Good. So, let's see the next story. Vamos a ver la siguiente parte de la historia. The rain stopped and we got up to leave. ¿Sí? La lluvia se detuvo y pudimos salir. Which one would you choose? A minute later, later that week, the following day, about an hour later. A minute later, teacher. Okay. Un minuto después, la lluvia se detuvo y pudimos salir. Okay. Let me check. Vamos a ver si es que es a minute later o tal vez nos calza otra, ¿ok? So, let's leave it right here and let's move to number 4. Vamos a ir a la siguiente, la número 4. Here we have, we didn't think. Okay, we didn't think much about what had happened. No habíamos pensado mucho sobre lo sucedido. What do you think? Would you use about an hour later, later that week, or the following day? ¿Cuál calzará mejor? The following day. Okay, the following day. Let me write it over here. Día siguiente o al día siguiente, ¿no? Decidimos no, más bien sería el día siguiente. No pensamos mucho en lo que nos había ocurrido. Okay. Let's see what happens next. We decided to visit the old man and take him a present. Decidimos visitarle al hombre anciano y llevarle un regalo, un presente. Which one would you choose? Later that week. Exactly, later that week, right? Más adelante en esa misma semana, later that week, más adelante en esa misma semana decidimos visitar a este señor y llevarle un regalo, ¿no? Y la última, we got to the place where the cottage had been. Llegamos al lugar donde la cabaña había estado. What do you think? La última que nos queda. About an hour later.
Exactly. About an hour later. Más o menos una hora después llegamos al lugar donde había estado la cabaña, ¿no? Aquí tenemos un pedacito, un relato pequeñito de una historia, ¿no? So, what are we going, or what can we see here? ¿Qué se puede ver aquí? Es muy claro, y ustedes saben, chicos, que una historia básicamente es la unión de varias oraciones, ¿sí? Y hay muchas historias que pueden ser mucho más interesantes cuando ocupamos frases como las que tenemos aquí. Suddenly, after a while, a minute later. Todas estas frases nos permiten ubicar al lector o a la persona que está escuchando nuestra historia en varios puntos de la historia, ¿no? En esa misma semana, al día siguiente, una hora después, ¿no? Entonces es como que le vamos desarrollando la historia y vamos poniéndole suspenso a la cuestión, right? So, which of these two do you think it's going to be used or we are using when an event was not expected? ¿Cuál de estas dos frases ocuparían ustedes cuando un evento no ha sido o no es esperado? Cuando no es lo que ustedes esperaban. Which of these two phrases would you use? After a while or maybe suddenly? Suddenly. Suddenly, right? When something is not expected, cuando ustedes no esperan algo y pasa de golpe, de repente o sin previo aviso, vamos a ocupar la palabra suddenly, de repente. And when an event happened before another event, you can use it after a while. ¿Sí? Este after a while nos permite a nosotros describir que un evento sucedió después de otro, ¿no? Después de un momento, más o menos esa sería la traducción de esta frase al español, after a while, después de un tiempo, después de un momento, sucedió qué, ¿no es cierto? Vamos a describir otro suceso. So, you can use, and be careful with these phrases, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con estas frases, porque ustedes las van a utilizar para hacer una historia. But, okay, so just for you to see an example of an story, we're going to read a short story, okay? Para tener una idea de cómo escribir una historia, vamos a leer una pequeña historia. So you can have kind of an idea of how is it going to be. Sí, para tener una idea de cómo puede ser. O de qué se trata o cómo son las historias. Let me share with you the book. And I'm going to ask some of you to help me reading, guys. Les voy a pedir que me ayuden a leer rápidamente una pequeña historia como para tener una idea de ir reconociendo dónde van estas frases que tenemos nosotros aquí. ¿Sí? Pongan o tengan mucho cuidado con estas frases porque como les decía van a ocupar para el classwork del día de hoy. Okay, so let me share with you the book. Can you see the book, guys? Yes, teacher. El libro, thank you. So I'm going to ask this time to help me, Adrian, reading paragraph number 1. Okay, teacher. We were cold, wet, and tired. We walked for hours by the sea, follow a
path that had become smaller and stopped. We had been very careless and we hadn't brought a map. Mary, who is more confident that she's reliable, had told me she knows the way and I had believed her. But of course, she didn't know the way and we were lost. We knew we could be several kilometers from the nearest house. We sat down under a tree, feeling very sorry for ourselves. Good. Thank you. So here we have the first part of the story. Aquí tenemos la primera parte de la historia, ¿no? We were cold, wet, and tired. Estábamos con frío, mojados y cansados, ¿no? We had walked for hours by the sea. Habíamos caminado por horas junto al mar, ¿no? Following a path that had become smaller and smaller and then stopped. Siguiendo, ¿no? Habíamos caminado junto al mar, siguiendo un camino. That's the meaning of this word, the word path. Para los que no conocían el significado de esta palabrita, path significa camino, ¿no? Siguiendo el camino que poco a poco se convertía en más y más pequeño, ¿no? Y luego nos detuvimos. We had been careless and we hadn't brought a map. Acuérdense qué significaba esta palabrita careless, que vimos la clase pasada. ¿Descuido? Descuido, descuidado en este caso, ¿no? Very good. Fuimos muy descuidados y no trajimos un mapa. Mary, who is more confident than she is reliable, ¿sí? Mary, quien es más segura de ella misma que confiable, me ha dicho que ella sabía el camino, ¿no? Had told me she knew the way. Ella me dijo que ella sabía el camino y que y yo le creí, ¿no? And I had believed her. Ella me dijo que sabía el camino y yo le creí. But of course she didn't know the way and we were lost. Pero por supuesto, ella no sabía el camino y nos perdimos. We knew we could be several kilometers from the nearest house. Sabíamos que estábamos a algunos kilómetros de la casa más cercana, así que nos sentamos bajo un árbol sintiéndonos muy apenados por nuestra situación, ¿no? Por nosotros mismos. Good. So now, can you help me reading the next paragraph, please, Odalis? Yes. Suddenly we heard a sound. It was a dog barking not far away. We got up and walked on quickly. A minute later, we came to the top of a small hill and saw a very old stone cottage. An old man with a black dog was looking out from the front door. Oh, there, you look with. The man called to us. Yes, we're completely lost. Mary replied. Will the man say, why don't you come in and get dry? Good. Thank you. Let's see how the story continues. And now we're going to see some of the phrases we were completing before. Sí, aquí ya vamos a encontrar varias frases de las que completamos anteriormente, ¿no? Suddenly we heard a noise. De repente escuchamos un sonido, ¿no? Suddenly we heard a noise. It was a dog barking. Era un perro. ¿Qué significará entonces bark? ¿Qué hacen los perros?
¿Ladran? Exacto, ladrar. Ladrir. Ajá, ese sería el significado de barking, ¿no? En este caso, ladrar, ¿no? Ladrando. Era un perro ladrando, ¿no? It was a dog barking. Not far away, no muy lejos. We got up and walked on quickly. Nos levantamos y caminamos rápidamente. A minute later, we came to the top of a small hill. Sí, un minuto después llegamos a la cima de una pequeña, no sería montañita, sino como una loma, ¿no? Algo, una elevación pequeñita. And saw a very small stone. Sí, y vimos una, a very old stone cottage. So here we have the word hill and we have the word cottage. Este cottage significa una cabaña, ¿no? Hablamos de una cabaña de piedra porque dice stone. Una cabaña muy viejita que fue construida en piedra, ¿no? An old man with a black dog was looking out from the front door, ¿no? Un hombre con su perro negro estaba mirándonos desde la puerta frontal. Oh dear, you look wet. Sí, oh, queridas o queridos, ¿no es cierto? Están mojados, se ven mojados. Y ahí la respuesta es, we are completely lost, ¿no? Ellos responden, estamos perdidos. Este señor les dice, well, why don't you come get in and get dry, ¿no? ¿Por qué no siguen, no pasan, no entran a la casa y se secan un poco? Let's see what happened next. Vamos a ver qué sucedió después. Help me with this very short part of the reading. Ayúdame con esta frasecita, Nicole. We went inside and I started to feel better. We sat next to the fire and the men went into the kitchen. Ok. Entramos y nos empezamos a sentir mejor, ¿no? We started to feel better. Empezamos a sentirnos mejor. We sat next to the fire and the men went into the kitchen. Nos sentamos junto al fuego y el hombre, ¿no? Se fue a la cocina. Let's see what we have next. Vamos a ver la siguiente parte. ¿Qué pasó después en esta historia? So, help me reading the next part, please. It's a very short part. Sebastian, can you help me reading this part, please? Okay, teacher. He came out with coffee and basket and we chatted for a while. He told us he had always lived in that house ever since I was a child, but that was many years ago, he said. Good, thank you, Sebas. So he came out with coffee and biscuits. ¿No? Él salió de la cocina con café y ¿qué serán los biscuits? This word biscuits is a synonym of cookies. So what's the meaning? ¿Cuál será el significado de esta palabrita biscuits? Nobody, tell me guys, what do you think is the word biscuits about? Esta palabra es la forma británica de decir cookies en English. Entonces, ¿a qué nos referimos? Galletas. Galletas, exacto.
significan galletas, ¿no? Él salió con café y galletas y we chat. Acuérdense que ahora ustedes ocupan mucho este verbo en español. Ya lo trajimos a nuestro idioma y ustedes dicen voy a chatear. En este caso tenemos we chatted for a while. Y nosotros conversamos, acuérdense que chat sería conversar, ¿no? Y conversamos por un tiempo. Él nos dijo que había vivido en esa casa desde que era un niño, ¿no? Muchos años atrás. Let's see the last two paragraphs. Vamos a los dos últimos párrafos. Help me reading the next paragraph, please, Emory. About an hour later, the rain stopped and we got out to leave. Just walk down that path and you'll come to a village. The man told us. He said goodbye and we started walking and he was right. Soon we were back in the village and back at the hotel where we were staying. Good. Más o menos cerca de una hora después, dejó de llover, nos levantamos y nos fuimos, ¿no? Caminamos por el camino. No, dice, just walk down the path. Caminen hacia abajo, ¿no? Por el camino y van a llegar a una villa. Eso les recomendó el Señor, ¿no? Se despidió y empezamos a caminar, dice. Y él tenía razón, he was right. Pronto nosotros llegamos a la villa y regresamos al hotel donde estábamos hospedados. Very good. Let's continue with the next. Help me read in the final paragraph, please, Daniel Garcés. The following day, we didn't think much about what had happened, but later that week, we decided to visit the old man and take him a present. We wanted to say thank you. So we went back up the path the old man had shown us. But everything was a bit different this time. Plants were growing across the path, making it difficult to walk. After a while, we got to the place where the cottage had been and we stopped and looked around. There was no cottage, but see, just grass and some very old stones. Okay, very good. So this is the end of the story. Aquí tenemos ya el final de la historia, ¿no? Al día siguiente no habíamos pensado mucho en lo que sucedió, pero después de esa semana decidimos visitar al señor, al mayor, ¿no es cierto? Y llevarle un regalo. Nosotros queríamos decirle gracias. Así que regresamos por el camino que nos había indicado el señor, pero todo era completamente diferente esta vez. Las plantas habían crecido alrededor del camino, haciendo más difícil que camináramos, ¿no? Making it more difficult to walk. After a while, después de un tiempo, llegamos a el lugar donde la cabañita había estado y nos detuvimos y miramos alrededor. No había ninguna cabaña junto al mar. Solo había pasto y muchas viejas piedras. So, look at this. This is the story. Esta sería la historia, ¿no es cierto? See that we have been using some of the phrases we saw. ¿Sí? En esta historia, como ustedes vieron, se utilizan mucho las frases que nosotros estábamos ocupando. The following day, ¿sí? After a while,
a minute later, suddenly, later that week, and so on. Okay? So keep in mind these phrases, guys, so you can complete your classwork. Let me show you what is it going to be about. Vamos a ver. Este va a ser su classwork del día de hoy. Pay attention. You are going to write a short story, guys. Vamos a escribir una historia corta. Okay?